Bueno, Juanjo, muchas gracias por la presentación. Yo, ante todo, es verdad que soy esas cosas que ha dicho Juanjo, pero soy maestra, ¿vale? Trabajo en un aula todos los días, de hecho vengo ahora mismo del cole corriendo. Soy maestra de infantil y primaria y, bueno, yo pues os voy a contar un poquito mi experiencia, ¿vale? Cómo yo abordo el talento. Entonces, para comenzar, yo quería poneros esta foto, ¿vale? Iba a empezar gastándoos una broma, porque yo os iba a decir, bueno, y ahora vamos a ver cómo las tecnologías han descubierto grandes avances en el talento y el cerebro del niño, pero no, no voy a hablar nada de eso a estas horas, y además yo creo que habéis tenido esta mañana unas ponencias que me han hablado maravillas de ellas, que siento mucho haberme las perdido, pero yo ahora vengo con la parte un poco más reflexiva, práctica, ¿vale? Entonces, os he puesto esta foto porque cuando los docentes tenemos tiempo, que no es casi nunca, ¿vale? Casi nunca, tenemos que pararnos a pensar y a reflexionar. Antes de tomar decisiones, de ver ideas, tenemos que reflexionar y es la parte más importante para mí, ¿vale? Y es la que a veces, pues por falta de tiempo, nos la saltamos y nos vamos directos a buscar recursos en las redes, a preguntar al compañero de al lado, ¿tú qué haces? Cosas que a lo mejor a uno le funciona, a otro no. Entonces yo creo que lo más importante es que paremos, ¿vale? Y como estamos en unas jornadas que hablan de talento, yo quería que reflexionéis así mirando a la luna algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera que os lance, quiero que la respondáis en vuestros adentros, ¿vale? Es, ¿solamente tienen talento algunos niños y niñas? ¿O todos nacemos con un talento por descubrir? ¿Vale? Esto viene porque yo escuché hace poco a Eloy Moreno, es un autor que seguramente lo conocéis, muy famoso, me gusta mucho, y él hablaba, decía algo así, ¿vale? No recuerdo exactamente las palabras, pero decía algo así como, en un país vive el mejor nadador del mundo, el que ganaría todas las competiciones, medalla de oro, pero nunca lo sabrá. Nunca lo sabrá porque justo en el país donde ha nacido, nunca le van a llevar a una piscina. O hablaba también en otra casa, ha nacido el mejor músico, el que mejor tocará el violín de todo el planeta, pero jamás nadie lo escuchará porque nunca le llevarán a clases de violín, ni tendrá un violín en sus manos. Entonces, ahí dejo esa reflexión. Hay talentos que están descubiertos y tenemos que potenciar, pero ¿cuántos talentos nos faltan por descubrir? ¿Vale? Otra cuestión que yo me hago también sobre el talento es porque estamos convencidos de que hay que ayudar, ¿no?, a los niños y niñas a desarrollar el talento, pero ¿con qué fin queremos desarrollar ese talento? ¿Es el fin de vivimos en una sociedad muy competitiva donde cada vez estamos más preparados y cuanto mejor preparado y más talento tengas y con ese afán de competición? ¿O queremos desarrollar ese talento para que cada niño y cada niña desarrolle su mejor versión de sí mismo, que compita consigo mismo para ser mejor? ¿Vale? Y otra reflexión, ya la última que os quería hacer es, en todo esto, ¿qué papel tenemos los adultos? ¿Vale? Dejamos a un lado a las familias, porque no son unas jornadas, aunque seguramente que hay familias, ¿no? Pero vamos a ponernos en el lugar de los docentes. ¿Cuál es nuestro rol, nuestro papel? ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces nos asusta, porque decimos talento. Si es que, ¿qué le puedo enseñar yo, no? Si hay aspectos donde te encuentran niños y niñas que tienen más talento que tú en algunos ámbitos, en algunos aspectos, ¿verdad? Y entonces ese miedo a veces nos hace pensar, yo no me meto en este jardín, ¿no? Vamos a hacer todo lo mismo, esto que yo controlo, que lo tengo yo así diseñadito, cerradito, y de aquí no me salgo, que cualquier duda que me hagáis está en mi programa y mis cosas. Entonces, ¿tenemos que tener miedo al talento? ¿O tenemos que pensar, nunca se deja de aprender, ni niños ni adultos? Entonces, esas son mis cuestiones ahí que yo las lanzo así a estas horas de la tarde para que reflexionéis en ellas, ¿vale? Y quitando estas reflexiones, la teoría que habéis tenido esta mañana buenísima, yo ya me voy a meter en la parte práctica. Sabemos que es importante acompañar, ¿verdad?, en el desarrollo del talento, pero yo quiero haceros esta pregunta. Yo es que cuando era pequeña, en el cole, pues escuchaba mucho esto en mi aula, ¿no? Y yo lo decía también.
Profe, que ya ha terminado, ¿no? El profe preparaba allí lo mismo para todos, la misma sopa con los mismos ingredientes, todo porque era lo que había. Y bueno, me han dicho que esta mañana habían hablado de que tenemos que intentar hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Que no consiste en, no nos vamos a quejar ahora ni de ratios, ni de ayudas, sino vamos a ver con lo que tenemos. Llega un niño, una niña y nos dice, profe, yo ya he terminado. Pues no sé vosotros y vosotras, pero mirad lo que pasaba en mi cole. En mi cole normalmente te decían, bueno, pues ve haciendo los deberes. Ya pues te los quitas y menos deberes tienes para casa, vale, estaba bien, ¿no? Si no había deberes ese día, pues te dejaban hacer un dibujo, que en el mejor de los casos te dejaban que fuese de lo que tú quisieras, con los colores que tú eligieses, y bueno, eso era fantástico, ¿no? O te decían, a que os decían también, pues ponte allí en la biblioteca, te coges un libro y te lo lees. Y eso estaba muy chulo, porque estaba muy bien y te gustaba coger libros, pero cuando todos los días te decía lo mismo, coge un libro, pues al final era una montaña de libros, ¿no? Y ya te acababa cansando eso. A lo mejor a ti te gustaba leer, pero tenías otros talentos que también se te podían, ¿no? Se podía fomentar. También te dejaban escribir, te dejaban algo de plastilina, si estabas en infantil sobre todo, porque parece que luego ya no hay que modelar nunca más. Si tenías un profe muy molón, a lo mejor te llevaba hasta experimentos, ¿vale? Experimentos, pero así con una tarjetita, sigue estos pasos, que no sea peligroso. El mismo experimento que habías hecho en la clase lo podías volver tú a hacer si no era muy costoso el material y no suponía riesgo, ¿no? O te dejaban decorar el cuaderno. La portada del cuaderno, ese era un éxito rotundo, ¿no? Ahí todos calladitos decorando su portada, a ver si van terminando los demás, viene otro especialista y ya está. Vaya si tenía juegos de mesa, eso, si en la clase había juegos de mesa y que además no fuese el típico parchís, ¿no? El típico parchís que tenemos en todas las aulas, bueno, pues había juegos de mesa que están muy interesantes, ¿vale? Ese os lo propongo porque está muy bien y es un juego que desarrolla mucho la atención y otras funciones ejecutivas. Y también otra opción, ¿vale? Esta es la última que os propongo. Era hacer un listado, pues voy haciendo un listado de cosas que te gustan, cosas que te gustaría hacer, un listado que nunca se llevaba a cabo, porque luego no había tiempo. Hazlo, que ahí se queda, llévatelo a tu casa y compártelo con quien consideres, ¿vale? Bueno, pues está bien, ¿no? Está bien que nos den propuestas, pero tenemos que reflexionar en el cole qué queremos. Aprovechar esos espacios o entretenerlos, que pase rápido y decir, venga, ya otra cosa. Yo soy partidaria de que esos momentos, ¿vale? Soy partidaria de que todo lo que diseñemos y programemos tiene que fomentar el talento, tiene que atender a la diversidad, pero como no conozco la realidad de cada uno de vosotros y vosotras, yo no os puedo decir cómo tenéis que llevar a cabo vuestra clase, sí que os voy a recomendar que esos momentos de profe ya terminado los aprovechéis. Que sean una oportunidad y no un problema, ¿vale? Que en lugar de buscar algo para entretener al niño o la niña y que no me moleste, sea una oportunidad para desarrollar talentos. Talentos que pueden estar en el punto de mira o talentos que de otro modo no los vamos a descubrir, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Porque está muy bien, ¿vale? No, yo os digo aquí, venga, pues aprovechar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago en el aula, no? Pues yo quería hablaros un poquito del DUA, nada, unas pinceladas. Y con esto justificar un poquito mi intervención esta tarde. Conocéis el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Vale. Viene a hablarnos como de tres principales principios, que son representación, acción y expresión e implicación. ¿En qué consiste esto? Os lo voy a decir con un ejemplo práctico para que veáis que el DUA, eso tan raro que hablan sobre ello, luego en la práctica no es tan difícil, ¿vale? El principio de representación. ¿Qué pasa si siempre presentamos la información a los niños y a las niñas de la misma manera? Siempre una clase magistral hablada, o siempre doy mis clases con vídeos de YouTube, o siempre doy mis clases a través de salidas, o siempre, pues que se ha descubierto, y creo que al final esto es sentido común, que a cada uno nos llega la información a través de diferentes vías y que recibimos mejor la información a través de unas vías que de otras. Entonces, tenemos que ofrecer alternativas. Esto es ofrecer alternativas en el aula. Yo no sé lo que le va a funcionar a mi alumno Pedro, no sé lo que le va a funcionar a Marta. Entonces, ¿cuál es mi papel aquí? Ofrecer diferentes vías.
Y en esto está justificado el tema de las tecnologías, ¿vale? Podemos estar más o menos a favor de las tecnologías. Yo estoy a favor siempre que se haga un buen uso. Y haciendo un buen uso creo que es una herramienta potente. Ahora, haciendo un mal uso, fatal, ¿vale? Entonces, las tecnologías pueden cumplir ese principio DUA porque le estamos ofreciendo la información a través de otra forma, ¿vale? Y luego habla del principio de acción-expresión. ¿Qué quiere decir? Vale, yo he utilizado diferentes vías en el aula y he llegado a todo mi alumnado. Imaginad que esta tarde a algunos os va a llegar la información escuchándome, a otros os va a llegar más el impacto visual de lo que veis, ¿vale? A otros os llegará de otra manera. Y ya habéis aprendido cosas esta tarde, pero ahora yo a la hora de salir os hago a todos el mismo examen y a todas. Me tenéis que demostrar todo lo aprendido, vuestros conocimientos de la misma forma, idéntica. Mismas preguntas, misma tipología, preguntas a desarrollar. ¿Qué pasaría? Pues que a lo mejor hay aquí en la sala personas que se llevan hoy un montón de ideas, que han aprendido muchísimo del talento, de las altas capacidades, de cómo las tecnologías pueden ayudarnos, pero que la forma que yo le estoy pidiendo que me demuestre lo aprendido no es la más correcta. Entonces no me está demostrando todo lo que sabe. Y nos pasa en las aulas cada día, que hacemos el mismo examen de la misma forma y pensamos que saben menos de lo que realmente saben. ¿Por qué no le pedimos productos finales? Porque me puede demostrar lo que ha aprendido a través de un vídeo, de un baile, de un rap, de una explicación oral, de un debate, de un mural colaborativo digital. ¿Por qué tiene que ser de la misma forma a todos? Y entonces el DUA nos habla de ese principio, ¿vale? Y el último es el de implicación, que tenemos que motivar al alumnado, pero mantener esa motivación en el tiempo. Aquí hablamos también pues de la metacognición, podemos hablar de herramientas para la autoevaluación y la coevaluación, como tickets de salida, dianas de evaluación. Bueno, pues es un poquito porque nos pusiésemos en situación con el DUA. ¿Por qué yo utilizo las tecnologías para fomentar el talento y para descubrir talentos? Porque me ofrecen, es una herramienta muy potente que me ofrece posibilidades que a lo mejor otra herramienta no me permite, o a lo mejor hay un talento que está relacionado con ellas y no lo estoy descubriendo por no querer implementarlas en el aula de manera correcta, ¿vale? Bueno, y aquí viene, pues eso, el gran invento, porque todas esas alternativas que yo os había dicho, de haz un dibujo, cógete un puzzle, escribe una carta para tu amigo, ahora se moderniza y lo vemos en las redes y ahora es un bote donde cada cosita está en un palo escrito. Y entonces decimos, ¡hala, qué chulo! Porque es que ahora ya el niño le puede tocar cosas diferentes o la niña y entonces ya pues estoy atendiendo a la diversidad. Y sí, vale, puede que estés atendiendo porque a lo mejor lo que pones en los palitos es lo que tu alumnado necesita. Pero hay que ir un paso más allá porque al final en los palitos el que escribe es el docente. Y las propuestas que hace es el docente. Y a veces no les escuchamos y no dejamos que ellos nos cuenten qué necesitan, qué les interesa en ese momento. Y entonces, ahí... Y también en esos palitos yo veo muy pocas propuestas de tecnología. Veo muchas propuestas de dibujo, de lectura, de escritura, pero ¿qué pasa con las tecnologías? Bueno, pues hoy yo vengo un poquito pues a contaros desde mi experiencia de aula de cole real herramientas o recursos que podéis utilizar para, como os decía, descubrir posibles talentos o fomentar ese que ya hemos descubierto, ¿no? ¿Qué aportaciones me hacen? Estas cosas que vais a ver a la continuación que van a ser ideas prácticas. Pues mirad, me permite llegar a todo mi alumnado porque hay tantas herramientas, tantos recursos digitales que puedo atender a la diversidad del aula. También fomentan la creatividad. No necesitan que yo esté todo el tiempo diciéndole vas bien, muy bien, vas dibujando muy bien, sí, espera, me voy ahora y te escucho de leer, pero espera que me voy a atender al otro compañero. No, les permite un trabajo más autónomo y más flexibilizar ese ritmo que cada niño, cada niña tiene. Porque está muy bien, yo veo muchas veces que las programaciones se pone atenderé al ritmo de mi alumnado, pero luego todos lo mismo a la misma vez. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Nos importa que unos estén haciendo un cuento colaborativo con una herramienta mientras los otros están grabando con el Chroma un documental? ¿Nos molesta eso en el aula? Porque si nos molesta eso, no vamos a poder atender a la diversidad. A todos a lo mejor no le interesa hacer una redacción escrita. Entonces tenemos que pensar
Atención a la diversidad o nuestra zona de confort, comodidad. Lo más fácil es repartir folios en blanco y pediros a todos una redacción. Ya está. Pero con eso no estamos atendiendo a la diversidad. Y a lo mejor alguien me dice, sí, porque yo le dejo la extensión que quiera, el tema que quiera, pero no sale de la misma vía, como decía el DUA. Al final es papel, escrito, redacción. Entonces hay que ofrecer otras alternativas. Y bueno, pues las tecnologías también nos ofrecen el acceso a la información, que esto va un poco con lo que os he contado de tener miedo. Yo no conozco todo lo que hay, es imposible. En la sociedad en la que vivimos yo no puedo saber todo lo que existe. Entonces me ayudo de las tecnologías y no pasa nada si yo tengo que consultar y no me da vergüenza hacerlo delante de mi alumnado, pues es que eso que me has preguntado, la señora lo tiene que consultar. Igual que tú tendrás que consultar otras cosas y tu compañero te podrá ayudar en otra cosa, yo podré ayudar a tu compañero, tú a tu... Y no pasa nada. Yo creo que tenemos que bajarnos un poco de ese rol del profe sabe todo, porque es imposible, de verdad lo digo, es imposible que conozcáis todo lo que hay. Y si hay alguien allí que conoce todo, ¡wow! Ni la inteligencia artificial va a poder con esa persona. Porque es que menudo cerebro, ¿no? Es imposible. Y la estimulación cognitiva que nos ofrecen las tecnologías, aquí me refiero a que llega información visual, sonora, ¿vale? Aparece diferentes vías de acceso, entonces nos ayuda un poquito con todo esto del DUA. Y ahora ya sí que sí, propuestas prácticas, que yo sé que queréis pues ideas para decir, vale, ¿yo qué hago en mi aula con las tecnologías? ¿Cómo puedo fomentar el talento? Bueno, os voy a hablar un poquito... En general, me gustaría hablaros de cada una de manera más específica, pero al final el tiempo que tenemos es el que tenemos, ¿vale? Yo no puedo explicar cada herramienta detallada. Sí que yo me ofrezco a después decirme mi mail y si a alguien le ha interesado muchísimo una herramienta o una actividad que hemos hecho, pues que me diga, oye, ¿me puedes contar un poquito más de esto? O me mandas un tutorial de esta herramienta que me ha encantado y no me atrevo con ella. Y lo hacemos, ¿vale? Bueno, lo típico que se utiliza siempre en las tecnologías, ¿para qué es? Repasar. Ya hemos terminado, hemos dado la clase de siempre de la misma forma que siempre y entonces repasamos. Pues hacemos un Kahoot, un Quizy, un Sócrates y aquí tenemos, por ejemplo, una niña de infantil haciendo en el panel digital, dentro de nuestro rincón digital, pues un Kahoot, ¿vale? Habíamos hecho un proyecto del agua y entonces pues ella iba contestando a una serie de preguntas que puede ir de manera autónoma, pueden ir en parejas. Y esto está bien para, pues para reforzar, repasar saberes básicos que hemos trabajado previamente en el proyecto. Pero no nos podemos quedar ahí solamente, porque si estamos diciendo que el alumno y la alumna son agentes activos de su aprendizaje, protagonistas, al final aquí estamos respondiendo a unas preguntas sobre un tema que hemos trabajado, ¿vale? Entonces está bien, lo podemos utilizar, que no quiero decir, ya no voy a hacer más Kahoot, que me ha dicho que con eso, no, se puede hacer y yo os invito a que lo hagáis porque además les gusta mucho cuando los hacemos colaborativos, pero que demos un pasito más, es decir, el alumno y la alumna como productor, como creador de contenido, como agente activo, ¿vale? Bueno, y decís, por ejemplo, vale, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque claro, yo le dejo allí el ordenador, allí los pongo en pareja, en grupos, y allí se meten a lo que quieren. Cuando me descuido están en TikTok, o me copian toda la información, o le dicen a ChatGPT, oye, hazme un trabajo que me ha pedido la señora. Bueno, pues yo creo que la clave está en que nosotros acompañemos. Creo que esta mañana se ha insistido mucho en eso, ¿no? El papel docente, en acompañar, guiar. Entonces, si yo quiero pedirle que haga una actividad concreta usando las tecnologías y valiéndose de esos recursos maravillosos que nos ofrecen, ¿vale? Siempre pongo el punto de mira en el uso responsable. Puedo elaborar una web quest y las web quest no son de ahora, tienen un montón de años, pero a mí me parecen también muy útiles porque tú recoges qué tarea quieres que haga, recoges qué información, a qué información quieres que acceda, entonces limitas la información, la organizas, buscas tú previamente dónde quieres que se meta, dónde no, y insertas los enlaces y luego también tiene muy claro qué se va a evaluar. O sea, el alumno y la alumna conocen de antemano qué se va a valorar, qué puntuación se le va a dar, qué aspectos se van a considerar, porque tiene una rúbrica visible desde el comienzo. Entonces, sabe lo que tiene que hacer. Es una ruta por la que puede ir trabajando. Dentro de WebQuest hay muchísimas creadas, tenéis de cualquier temática, pero lo mejor es que hay creadores donde vosotros podéis entrar y vosotras y entonces vais insertando una pequeña introducción, una tarea, la podemos decorar, imágenes, insertar vídeos, pero organizáis toda la tarea y toda la información en esa WebQuest.
y no tenemos ese riesgo de que se metan en cualquier parte y hagan esa sesión de todo menos centrarse en la tarea que le has pedido, porque solamente pueden utilizar los enlaces que previamente tú has seleccionado. ¿Vale? Esa sería una idea, por ejemplo, para que construya algo, haga un producto final que le pedimos siguiendo nuestras directrices. Otra que os quería hablar, seguramente las conocéis todas, porque al final el que está en el aula ha trabajado, pero yo quiero pues compartir mis ideas y si os puedo dar una nueva o si escuchándome a mí surge una en vuestro cerebro y dices, ¡ah! Pues a partir de lo que ha dicho a mí se me ocurre, pues fenomenal. Mirad, nosotros trabajamos mucho también Story Jumper. Mi inglés es así, ¿vale? Pero bueno, yo que soy más de tecnología, ¿vale? De inglés, ya están las teachers. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿para qué lo utilizamos nosotros en el aula? Yo lo he utilizado tanto en primaria, como en secundaria, como en infantil. Y tiene posibilidades para todas las edades. Es un libro digital que yo os lo quería enseñar, pero ha habido un problema con el ordenador y no sé si os va a dejar... Sí que os deja verlo. Mirad, es un libro digital. Os he traído aquí uno que hizo mi hija cuando era muy pequeñita en infantil para que veáis que lo pueden hacer los niños de infantil y las niñas. Entonces, esto es un libro que ellos lo crean en formato y que luego lo pueden pedir que se les imprima en ese formato o lo podemos imprimir en PDF. Y se trabaja sobre él insertando texto, imágenes, vídeos, ¿vale? Si veis alguna falta, ya os lo digo que lo hizo mi niña, ¿eh? Bueno, pues aquí va inventando un cuento donde va trabajando los días de la semana, la alimentación, y ella va insertando imágenes. Podemos insertar también fotos reales. Imaginad, por ejemplo, que queremos pues hacer un glosario de los términos que estamos trabajando. Esto se puede aplicar a infantil, primaria, secundaria, ya os digo, y podemos hacer un glosario. Podemos hacer un libro informativo. En este caso estaban haciendo un libro sobre su localidad. Entonces, bueno, pues incluían audios donde explicaban cosas sobre la iglesia, sobre el ayuntamiento, el museo de la localidad. También lo podemos utilizar como un diario personal. Pueden tener su cuenta y ahí pues escribir su libro donde cuentan pues lo que han aprendido cada día. Como una metacognición, pues hoy me llevo, he aprendido esto, me gustaría seguir aprendiendo sobre esto y me llevo esta duda y he pensado que la voy a solventar pidiendo ayuda a o buscando en. Entonces podemos hacer una metacognición también utilizando un Story Jumper como un diario personal. Y crear historias. Puede ser una historia que nosotros previamente le contemos y que después le pidamos que la represente a través de este libro digital, o puede ser una historia que fomentando su creatividad le dejemos escribir desde cero. Hablaban esta mañana, que me han chivado algunas cosillas, aunque no he estado, de que hay que respetar tiempos. Entonces, aquí pasa lo mismo, no tiene que terminar, es que a veces hacemos una sesión, decimos, bueno, he preparado esta actividad y ya acaba la sesión y, bueno, ya déjalo, que es que ya nos tenemos que poner con otra cosa. Si vemos que el alumno o la alumna está a 100 con esa actividad, no pasa nada porque la otra actividad espere un poquito. Bueno, si no podemos, porque ya, pues imagina que en el centro se dice, no, ya hay que cortar, porque además viene un especialista y no te deja que se quede. Bueno, pues otra sesión que tengan conmigo, como eso se puede quedar guardado y puedo continuar trabajando en ello, continuamos en ello, ¿vale? Y no pasa nada por respetar tiempos. Bueno, no sé si conocéis también la hora del código. ¿Conocéis la hora del código? Bueno, pues la hora del código tenéis recogido por niveles diferentes actividades que además les encantan porque tienen actividades de Minecraft, tipo videojuegos, pero están trabajando iniciación al lenguaje de programación y robótica. Entonces podéis entrar como estudiante, como profes. Además sale lo de la hora del código que se hace entre diferentes coles, podéis inscribiros en ello, pero si queréis trabajar simplemente a nivel de aula, podéis entrar y podéis elegir pues mi nivel de primaria, de infantil, y ahí tenéis una serie de actividades que lo bueno que tiene es que cuando van haciendo una, van pasando al siguiente nivel. Entonces, cada niño, cada niña puede estar en el nivel que les corresponde. No tienen que estar haciendo todos la misma tarea, el mismo reto, sino que pueden ir superando niveles en función de sus necesidades, ¿vale? Y de su talento en el lenguaje de programación. Pues esto os invito a visitarlo porque quería enseñároslo, a ver si me deja... Sí, creo que sí me deja entrar. Mirad, para que os hagáis una idea... A ver, que se me ha quedado. ¡Ay! Se queda pillado. A ver, un segundo.
Sí, ya la veo que no la veía, gracias. Ahora sí. Vale, mirad, imaginad por ejemplo que decís, pues venga, pues voy a elegir un nivel intermedio. No pasa nada, ¿vale? Si queréis ahora lo traducimos, pero está. Y entonces veis, aquí tenéis diferentes actividades para más de 11 años, más de 13, también tenéis actividades para infantil. Voy a abrir una para que os hagáis una idea un poquito de cómo sería. Vale, aquí tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos actividades para 5-7, para 7-11. Tenéis cursos express. Y bueno, pues, a ver, que os quiero enseñar uno, que no me quiero entretener en esta por contaros más ideas, pero bueno, un poquito porque os hagáis una idea. Si no se abre, no pasa nada. Pasamos a otra y luego trasteáis, pero trastear porque os va a gustar mucho, ¿vale? Vienen con bloques, además va aumentando el grado de dificultad y entonces les permite pues un poquito avanzar en función de sus necesidades. Bueno, mientras que se abre voy contando más cositas, ¿vale? Y luego así os la enseño al final. Más cositas. Stop Motion, la conocéis también seguramente, algunos y algunos de los que estáis aquí. ¿Qué hacemos con esto? Pues hoy, por ejemplo, ¿vale? Sin ir más lejos, yo he estado en quinto de primaria. Ahora mismo estoy de tutora en educación infantil, pero bueno, como saben que me gusta mucho también hacer cosillas de estas en primaria, pues me mandan a sustituir. Y yo he llegado y ahí habían dejado pues la típica hoja de ejercicios para que le hiciesen todo en la misma. Y yo he dicho, bueno, pues voy a correr el riesgo de que su señor pues se enfade. Espero que no, hay buen rollo, pero digo, creo que puedo aprovechar la oportunidad que su señor no controla tanto en la aplicación en estas aplicaciones tecnológicas y tal, pues yo me voy a llevar plastilina de mi clase, muñecos de mi clase y les voy a enseñar a trabajar con ello. Y no ha pasado nada, porque en mitad de la sesión ha llegado su seño y ni me ha regañado ni nada, al revés. Ponía interés, ¿no? Y decía, ¿y cómo se hace esto? Y pues explícamelo, que luego voy a seguir yo haciéndolo con ellos. Pues os prometo que he estado en una sesión y que han hecho unas pelis chulísimas y se han quedado con ganas de más. Entonces yo he intentado pues aprovechar esa sesión para enseñarle algo que yo les podía aportar, porque al final esa ficha, que era igual para todos, se la podía aportar cualquiera. Y eso, yo creo que la base está en eso también en los centros, en decir, en los centros educativos, bueno, ¿a ti se te da bien esto? ¿A mí se me da bien esto? Pues no pasa nada, vamos a utilizar, a veces las clases de apoyo se utilizan para seguir reforzando, estás haciendo un dictado, pues venga, seguimos reforzando el dictado, porque no aproveches ese recurso personal, que viene un docente que controla mucho de otra cosa, no sé, imaginar de música, de tecnología, de lo que sea, y haces otra clase diferente, porque ese dictado lo vas a poder continuar haciendo tú otro día, pero ese recurso ya no lo vas a tener. Entonces, lo que quiero también es que partamos de qué recursos tengo, cómo los exploto al máximo, porque a veces, y esto no es, está bien, ¿no?, quejarse y pedir más, pero a veces es que tenemos recursos también y no los aprovechamos. Y decimos, viene alguien que se le da súper bien la tecnología, yo me estoy quejando siempre de que no, es que yo no hago tecnología en mi clase porque es que yo se me da fatal, pero luego viene alguien y le pongo a repasar sumas, pero si es que las sumas las pueden repasar luego conmigo o con otro docente que vaya a venir que no controla, o otro día, porque a lo mejor utilizo esa sesión y otro día hacemos las sumas, no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacen con estos Motion? Pues ellos crean, como podéis ver aquí en la imagen, podemos tener un kit como el que veis aquí, con una cámara UE y está fenomenal. Además, creo que se ha mandado a los centros, los centros que sois Escuela 4.0 se ha mandado, si no tampoco vale tanto, si a nivel personal lo queréis adquirir o a través del centro, pero yo por ejemplo no lo he utilizado así hoy, como era quinto y ellos tenían sus tablets, pues les he pedido que se descargasen Stop Motion y entonces, ya os digo, con plastilina y muñecos de plástico que se han llevado, tenían que narrar historias. Entonces, ¿qué estábamos trabajando aquí? Pues un aprendizaje globalizado, porque tenían que redactar el guión, tenían que modelar, tenían que pensar cómo iba a hacer la secuencia, trabajo cooperativo, se tenían que organizar, quién echa la foto, quién mueve el muñeco, quién... Luego además lo podían contar, le podían grabar con audio y explicar toda la historia. Han salido historias muy chulas, se ve que han dado hace poquito todo el tema de las cadenas tróficas y todo eso, y entonces pues estaban haciendo como las plantas, llegaba el herbívoro, luego llegaba el carnívoro, luego... Digo, si es que tenemos en un vídeo que duraba 10 segundos, te habían explicado todo lo que habían aprendido y además habían desarrollado otras habilidades como ruido, psicomotricidad fina, creatividad, desarrollo del lenguaje, ¿vale? Otra cosa que podemos utilizar es para hacer tutoriales. Imaginad que
pues eso, que alguien, como decía, ya he terminado, señor, venga, pues vas a crear un tutorial sobre esto. O de qué te gustaría, qué crees tú que puedes enseñar porque al final dicen que cuando más aprendes es cuando se lo tienes que enseñar a los demás. ¿Habéis escuchado eso, no? Que es cuando tú se lo cuentas es cuando realmente lo consolidas, cuando se lo cuentas a alguien o cuando se lo enseñas. Pues un tutorial donde tú tengas que enseñar lo que has aprendido sobre una temática que habéis trabajado en clase, te está consolidando lo que tú sabes y además estar desarrollando tus habilidades, como os digo, ¿vale? Creatividad, trabajo en equipo, podéis crear historias, representarlas, consolidar lo que ya sabemos, crear historias nuevas. Scratch. Y esto suena muy raro. Y entonces hay quien ha trabajado en secundaria o en primaria y dice, ¿tú te atreves a hacer esto en infantil? Pues sí me atrevo. Y yo tengo un rincón en clase, os lo prometo, y si queréis un día os venís y lo comprobáis. Yo tengo un rincón en mi clase que es el rincón digital y ahí tenemos una tablet, tenemos el panel digital que lo utilizamos más allá de hacer dibujos o de hacer las típicas actividades de las editoriales, de uno con flechas, completa, que también que puede estar muy bien. Si yo nunca diré que está nada bien o mal, porque creo que cada docente es el que tiene que decidir sobre su aula, porque es el que conoce realmente a su alumnado. Entonces, yo conozco a mi alumnado, yo probé esto que era una cosa que yo conocía y dije, voy a probar. Podría haber salido fatal. Y bueno, pues a lo mejor no era el momento, no significa que no lo tenga que hacer nunca más, sino que no es el momento. Me espero y más adelante lo vuelvo a intentar. Probé y les llamó mucho la atención. Primero lo trabajamos de manera cooperativa, todos juntos en la asamblea, y después yo ya se lo dejé en el rincón. Saben que pueden ir 2 máximo, porque cuando tú dejas que vayan 4 o 5 ya mal asunto, ¿vale? Ya empiezan a lo mejor, es que le quiero dar yo, no porque le das tú, porque ya tengo que esperar mucho y yo tenía una idea, porque al final también hay que respetar las ideas de cada persona, porque también hay que llegar a acuerdos cooperativos, y esto es lo más difícil, ¿no? ¿Dónde acaba lo de uno, empieza lo del otro? Entonces, bueno, a mí me gusta más en pareja, que es más fácil que se pongan de acuerdo. Y entonces empezamos inventando historias sobre lo que estábamos trabajando, incluso el producto final de nuestra situación de aprendizaje empezaron siendo Scratch, porque Scratch Junior, porque al final era sobre lo que hemos aprendido, vamos a hacer una historia, o vamos a hacer un documental, o un aprendizaje servicio para que los demás se conciencien de que no tienen que tirar plásticos al mar, y están trabajando el lenguaje de programación, el trabajo cooperativo, y además están consolidando lo que han aprendido con la situación de aprendizaje del agua. ¿Vale? Entonces no están aprendiendo menos que con la ficha que yo le pueda dar en su lugar. Tenemos que valorar y decir, la clave, como os decía, está en la luna, en la reflexión. Yo pongo este material o este recurso y pongo este y digo, ¿qué desarrollo con este? No solo ya la motivación, que eso ya sería también clave, ¿no? La motivación, el interés es clave en el aula, pero ya es ¿qué quiero desarrollar? Porque a veces queremos desarrollar cosas, pero proponemos actividades que no tienen nada que ver con lo que nosotros buscamos, nosotras, ¿vale? Entonces hay que plantearse qué quiero desarrollar. Yo les quería iniciar en el lenguaje de programación, en el pensamiento computacional, porque venía en el currículo. Y tenía que hacerlo igual que tenía que iniciarles en lectoescritura o en matemáticas manipulativas. Entonces pensé qué actividad les podía llamar la atención con el centro de interés que estábamos trabajando y dar respuesta a lo que me pedía el currículo. Y una vez que tengo claro eso, ya al aula. Y luego tenemos ya el Scratch de mayores, que yo le llamo, ¿vale? Para los que estéis aquí de primaria, secundaria, decir, bueno, es que a mí Scratch Junior se me queda ya flojito, porque bueno, es muy fácil, muy intuitivo, tienes que ir arrastrando los botones, el muñeco avanza, cambio el escenario, pero yo ya quiero hacer otras cosas, quiero subir otro nivel, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues mirad, por ejemplo, con Scratch 2.0, que ya podemos ver el 3.0, pero bueno, a mí me gusta, sigo trabajando con este, que es el que yo tengo descargado, y vamos iniciándoles en el lenguaje de programación, pero además tenemos que ir un paso más allá. No me puedo quedar solo con, bueno, hacemos una sesión que se inicien en el lenguaje, que yo le pongo los pasos que tienen que hacer, que el muñeco se mueva, que no sé qué, no sé cuántas. Vamos a ir un paso más. ¿Para qué me puede servir esto? Pues un aprendizaje servicio, por ejemplo. Yo, como tutora de infantil, hablé con el tutor de primaria y le digo, oye,
nos tenéis que preparar algo con Scratch, que estaban trabajando en su momento ellos Scratch de mayores, como os digo, y que nos sirva para infantil. Venga, algo interetapas, que otra cosa igual. Viene en el currículo que nos coordinemos, la transición, pero luego cada uno cierra su puerta y hay patios separados por una verja y que no me manden a sustituir a la otra etapa, ¿no? Pues a veces está bien también relacionarse. Entonces, ¿qué hicieron? Pues asociaron a vasos de agua diferentes grabaciones del agua. Entonces, cuando los niños de infantil llegaron al aula, se encontraron unos vasos de agua que hablaban. Y cada vaso les mandaba un reto. Les decía, por ejemplo, ¡ay, somos las gotitas de agua y nos está malgastando! ¿Podéis ayudarnos? Y metían la mano en otro vaso. Tenéis que concienciar a los mayores de que cierren bien los grifos y que no tiren cosas al... Entonces, imaginad, esto era para nosotros iniciar un proyecto del agua y yo quería una actividad motivadora. Pues en vez de ser la típica actividad de siempre motivadora, que puede ser la visita inesperada de un paquete, un vídeo, pues era una actividad que los mayores habían hecho programando. Entonces, la ilusión de los mayores programando y preparando para los pequeños. La ilusión de los pequeños que el agua habla. Entonces, todos habíamos conseguido nuestro objetivo. Yo, como tutora de infantil, motivar a mi alumnado en el proyecto que quiere iniciar y el profesor de primaria, pues en iniciarles en el lenguaje de programación, que era uno de los objetivos que él tenía para ese curso. ¿Vale? Podéis trabajar, todo eso sería con la placa Makey Makey, que también, ya os digo que en Escuela 4.0 se han enviado a los centros, y si no, yo la primera que me la compré yo. Además, están las hacendado, como yo le llamo, que son las sin marca. Pues ya depende del presupuesto de cada centro, cada persona, ¿no? Pero se pueden hacer cosas muy chulas. Yo les tengo, por ejemplo, hecho también el juego de operación. Entonces, tengo el juego de operación, ese se lo he diseñado yo, porque yo programo con Scratch, y entonces el juego consiste en un muñeco donde tiene unas bacterias, porque ese lo utilicé para un proyecto de alimentación saludable. Las bacterias son fideuá, entonces tiene fideuá en la barriguita, en tal, y con unas pinzas tienen que quitarle las bacterias. ¿Y qué pasa si la pinza metálica toca el papel que cubre al muñeco, que es papel de aluminio? Pues que se produce contacto, y yo he programado que cuando se produzca contacto suene un sonido donde diga ¡oh, no! Yo qué sé, pues me he despertado, ¿no? Como lo que queramos, como el juego de operación. Y que salga una imagen, como una imagen de has perdido. Entonces tiene que intentarlo otro compañero o compañera. ¿Qué trabajo con eso? La psicomotricidad fina. Yo quería trabajar psicomotricidad fina y dije, bueno, pues programo con Scratch el juego de operación y ya lo tenemos. ¿Vale? Cada uno con lo que sabe, con sus posibilidades, sus recursos, siempre hay algo que se puede hacer. Los podcasts, que están muy de moda también. ¿Para qué los utilizamos? Pues nosotros este año nos hemos iniciado en una radio escolar. Entonces los utilizamos para recomendar libros, lecturas. Dentro del proyecto de innovación de lectura, pues dijimos que sí, que está muy bien, pues eso, que se ponga todos los días en el tablero de la biblioteca, han llegado estas novedades, o te recomendamos, pero al final, ¿quién va a ese tablero cerca de la biblioteca? Pues los que leen. Entonces siempre iban los mismos. Entonces dijimos, hay que llegar a más personas, y queríamos llegar también a la comunidad educativa para que las familias se concienciaran de que estamos perdiendo el hábito de leer, de que hay que leer y que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas lean, pero que no nos ven con un libro. Entonces dijimos, pues vamos a recomendar lecturas a través de la radio escolar. Y entonces los propios niños y niñas recomiendan lecturas. Está muy chulo porque a lo mejor les cuentan de qué va el libro, pero cuando van a decir el final se quedan como, y si quieres saber más, te lo tienes que leer. Y ya es que solamente por la intriga te pasa como cuando empiezas a ver una serie que dices, venga, veo el siguiente, venga, que me quedo con ganas, ¿no? Pues para eso también lo utilizamos para compartir conocimientos e investigaciones. Podemos investigar sobre algo, podemos aprender cosas nuevas que al final, no sé si conocéis a Juan José Vergara, que tiene libros muy interesantes. Bueno, pues él habla de que los niños y niñas de ahora están aprendiendo, están realizando un aprendizaje híbrido. Y cuando digo híbrido es porque están aprendiendo en el entorno real como lo conocemos, pero en el entorno digital también, porque para ellos el entorno digital es también su realidad. Entonces, bueno, pues a través de estos podcasts, ellos parece que les llega mejor, ¿no? Que acceden mejor a la información porque es su mundo ahora mismo. Siempre con un uso responsable. No me cansaré de decirlo nunca. Para expresar ideas. Imaginad que tenemos ideas sobre algo, tenemos ideas sobre nuestro cole, cómo mejorar nuestro cole. Pues las podemos compartir a través de la radio escolar haciendo podcast. Y entonces aquí el alumno y la alumna se sienten parte del cole y ven que se les escucha, que tienen voz.
Entonces, igual que tenemos un buzón en el colegio donde... Esto viene otra vez con el DUA. Habrá niños y niñas que escriban una notita y la echen al buzón, y habrá niños y niñas que eso pues, ni fu ni fa, pero que a lo mejor invitarle un día a la radio escolar a expresar sus ideas a través de un podcast, sí que se apuntan y dicen, pues yo tengo una idea muy buena y la voy a compartir. Y de otra manera no la hubiesen compartido, porque no se animan a escribir. Porque le dices que escriba y dice... que he tenido 4 horas y ahora quieres que tenga un minuto libre en el recreo y me ponga a escribir, ¿qué? Ni aunque sea 2 líneas, no quiero escribir más. Pero sí que quiero ir a la sala de radio escolar y grabar un podcast con mis amigos y contar las ideas que tenemos del cole. Y salen ideas muy chulas. Hay cosas que no nos damos cuenta los adultos. Por ejemplo, las perchas. El otro día las perchas de quinto, que estaban muy altas y que había compañeras que no llegaban. Y no lo ponía la niña que era bajita, lo ponía una de sus compañeras que decía que si por favor podíamos bajar las perchas porque su compañera tal no llegaba a dejar bien el abrigo. Y dijimos, ¿no habíamos caído nadie? Claro, nosotros llegamos, porque siempre tenemos la mirada adulta, y llegamos, dejamos el abrigo y ya no nos importa si no, pues hay que escucharles. Y debates, súper interesante también, que debatan entre ellos y ellas, ¿vale? Porque ahí salen muchas ideas, salen conocimientos, sale espíritu crítico, sale también pues esa flexibilidad cognitiva de... Yo pensaba que llevaba razón, pero me voy de aquí del debate pensando que a lo mejor no llevaba tanta. Me ha convencido también lo que ha dicho mi compañero o compañera. Y Lego Spy, ¿lo conocéis? Les encanta, ¿vale? Este es a partir de 10 años, pero hay kits para más pequeños. Entonces, por ejemplo, el otro día nosotros hemos estado de ferias. Hace una semanita que hemos estado de ferias. Pues surgió la necesidad de hacer cosas de la feria. Entonces hicieron atracciones de la feria. ¿Veis cómo se puede aprovechar el interés? Porque yo creo que la clave está en aprovechar el interés, pero llevárnoslo a nuestro terreno. No es decir que les interesa la feria. Yo la feria no lo tengo programado. Yo no, ni en el currículo viene, ni yo tengo ahora tiempo para estar trabajando la feria. Pero sí que tengo el pensamiento computacional, la iniciación a la robótica, la creatividad, el trabajo en equipo. Todo eso está en mi programación. Pues voy a aprovechar el interés de la feria que les surge a ellos para llevármelo a mi terreno y trabajar con Lego, ¿vale? Y me da igual hacer atracciones de feria que hacer una polea. Es que a lo mejor la polea no ha llegado el momento de hacerla porque no surge de su interés. Otra cosa es que yo intente hacer que ese interés surja, ¿vale? Y les invite porque es verdad que a veces también aquí hay gran debate. Muchas veces decimos, no, solamente lo que a ellos les interese. Hay cosas que nunca les van a interesar por sí solos y por sí solas, nunca, porque las desconocen. Entonces no pueden elegir desde el desconocimiento. Yo tengo que acercarles, abrirle posibilidades, que por eso os decía que las tecnologías son muy útiles, porque abre su mundo y ven posibilidades. Y entonces yo les puedo ofrecer, les puedo invitar, pero tengo que escuchar también sus intereses. Pero yo puedo hacer que se interesen por cosas, porque al final la creatividad docente puede con todo, y digo, ¿cómo que no les interesan los artrópodos? Ya consigo yo que le interesen, ¿vale? Entonces ahí está la clave. Vídeos. ¿Para qué utilizamos vídeo? Bueno, os he puesto algunas de las que más utilizamos nosotros en infantil, primaria, secundaria, pues tenemos ChromaVid. ChromaVid está genial si no la conocéis porque permite que cuando se graben vayan viendo ya el fondo que están utilizando. Se utiliza con croma, si no tenéis croma, una pared pintada de un color liso. Y ellos están grabando y ellas así con la tablet y están viendo a sus compañeros y compañeras ya con el fondo. Podéis establecer una duración porque a veces se enrollan y dices, buah, le he dejado y me ha hecho un vídeo de 20 minutos que de esos 20 minutos valen 5. Pues se puede limitar el tiempo y decir vídeos de 1 minuto, vídeos de, y luego hacer una composición entre todos. ¿Para qué utilizamos los vídeos? Pues como os decía, por ejemplo, a mí me gusta mucho y creo que es la base y donde se van a poder desarrollar un montón de talentos, que es el aprendizaje-servicio. Porque al final aprender tiene que ir más allá de las aulas, que lo que aprendamos incida y mejore nuestro entorno, nuestra calidad de vida, la de las personas que nos rodean. Entonces, a mí me encanta utilizarlo para hacer documentales, recomendaciones, para hacer entrevistas históricas. Imaginad lo aburrido que puede resultar en historia, en secundaria, pues contar la guerra tal.
pues a través de entrevistas históricas a personajes ficticios pueden poner a servicios muy interesantes. Bueno, robótica, yo soy una gran friki, como decía Juanjo, entonces pues os he puesto algunos robots de los que utilizamos, hay muchísimos más para primaria, secundaria, pero para que veáis que también es otra posibilidad. No solo porque os va a permitir repasar saberes básicos, porque a veces utilizamos la robótica con ese fin. Venga, vamos a repasar los números pares e impares y el robot tiene que recoger solo los pares. Hay que ir más allá, ¿vale? La robótica te permite desarrollar sentido crítico, la empatía, el ver, sobre todo esto, que es lo que más nos cuesta en la sociedad actual, que tú tienes razón, pero que tu compañero o tu compañera también. Y esto es el gran, por lo que surge la mayoría de los problemas en claustros, en la vida, porque entendemos que yo digo, no, lleva el robot por aquí, porque es que yo he visto muy claro que si lo llevas por aquí, llegas a la meta. Pero es que tu compañero o tu compañera te demuestran que por el otro lado también se llega y no pasa nada. Y entonces aprendes a empatizar, a ver otros puntos de vista y a fomentar el trabajo en equipo. Bueno, para ir terminando, porque hay muchísimas herramientas y yo podría estar hablando 3 horas de herramientas porque me encanta, pero bueno, ¿cómo organizo esto en mi aula? Porque diréis, ¿y esto cuándo haces estas cosas? Bueno, a mí me encanta, como os he dicho, programar de manera que ya esté todo esto incluido, ¿vale? Pero si no, podéis tener el rincón digital. Aquí tenemos un alumno de 4 añitos que está todavía pendiente de valorar, pero que creemos firmemente que hay ahí talento para rato. Y entonces él en 4 añitos no le interesaba para nada el rincón de construcciones, ni el rincón de la casita, ni la plastilina, ni nada que a otros compañeros le podía interesar. Él quería ir más allá y entonces, pues bueno, pues yo le compré unas cartas de realidad aumentada, de dinosaurios, porque su interés eran los dinosaurios, y yo le dejaba la hora de rincones ir a ese rincón digital y con la tablet pues trabajar. Además, esas cartas accedían a información, podía hacer interacciones entre una y otra con los dinosaurios, pues estábamos desarrollando otros aspectos importantes que a él le interesaban y que necesitaba en ese momento. O, por ejemplo, tenemos una tablet para trabajar con Scratch en el rincón digital. Es decir, que si no programamos, que yo creo que al final programamos todos un poco mirando en esa diversidad que tenemos en el aula, pero si no, pues podemos dejar determinados momentos para que trabajen en zonas, que yo he tenido zonas en primaria y no hay que llamarle rincones si no suena muy infantil, pero son zonas donde cada niño, cada niña puede desarrollar su talento. Tengo una zona de artistas, donde los que tienen un talento en pintar y en utilizar materiales van ahí a esa zona y les encanta. Pero tengo una zona de escritores, donde el que tiene un talento de escribir fenomenal o le encanta escribir, va ahí, ¿vale? A lo mejor nunca desarrolla ese talento que yo creo que va a desarrollar, pero yo no le he puesto la barrera, o sea, yo le he ofrecido la oportunidad y preparo material y preparo propuestas y le dejo libre, porque hay que dejar también libertad, no hay que preparar todo, hay que dejar libertad. Yo te voy a ofrecer recursos, propuestas, pero te voy a escuchar y si tú se te ha ocurrido hacer otra cosa, te voy a dejar hacerla y no pasa nada. Y cuando veis a unos enseñando a otros, eso ya es maravilloso, eso habrá merecido la pena todo. Bueno, luego también me gusta tenerlo recogido. Podemos tener un muro digital tipo Padlet y ahí podemos tener, os he puesto uno muy sencillo donde recogemos, por ejemplo, cuentos, ¿no? Pues imaginad a alguien que le encantan los cuentos y yo como seño no puedo estar todo el rato contándole cuentos porque tengo que atender a toda la diversidad del aula. Pero digo, es que le encanta escuchar cuentos y si escuchase todos los cuentos que quiere, pues desarrollaría vocabulario, expresión oral. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, pues puedo tener un Padlet, puedo tener unos cascos y cuando vaya cuando termine, cuando vaya a la zona de rincones, cuando yo considere, cuando acordemos en el aula, porque podemos establecer unas normas en el aula, puede ir a escuchar los cuentos que necesita escuchar y que quiere escuchar. Pero además de cuentos es que puedo tener otro montón de actividades. Hay millones de enlaces con actividades interactivas, con páginas web, con información a la que pueden acceder. Entonces, la idea es tenerlo todo recogidito para que ellos saben acceder y en un momento determinado van y hace clic en aquello que le interesa o que necesita en ese momento. Y a mí me encanta implicar a las familias, y ya voy terminando, pero me encanta implicar a las familias, entonces se puede compartir, tipo un Simbalú, estos son ejemplos, seguro que conocéis herramientas fabulosas. Entonces se puede tener recogido, imagina que estamos haciendo con primaria, con secundaria, estamos trabajando sobre un Canva, porque Canva ofrece posibilidades brutales, ¿no?, para el alumnado. Pues yo puedo tener esos enlaces para que pueda acceder directamente desde su dispositivo, desde casa. Previamente es importante tener una tutoría, explicarle a las familias la necesidad de atender a esas necesidades, ¿vale? El hablarles del uso responsable,
está muy bien, pero con un tiempo limitado, con una supervisión. No todas las familias a lo mejor van a tener en casa, y a veces nos pasa eso, decimos, no, yo esto no lo hago porque claro, todos mis alumnos no van a tener y las familias no van a controlar. Pero es que no se trata de dar a todo lo mismo. Igual que atendemos a la diversidad del alumnado, creo que hay que atender a la diversidad de familias. Porque a veces cuando se mandan deberes a casa por la tarde, no todas las familias tienen el mismo tiempo. Ni le mandan deberes a lo mejor de un idioma y no todas las familias conocen ese idioma. O le mandan, ¿me entendéis? Al final, cuando pensemos en llevar a cabo una actividad, hay que hablar previamente con las familias, llegar a un acuerdo, pero dar respuesta a las necesidades de ese niño y de esa familia, ¿vale? Y no paralizar porque todos no puedan hacer lo mismo. Bueno, reflexiones sobre la tecnología, ¿qué os voy a decir? Lo que os he dicho, uso responsable, compartir experiencias como estamos haciendo esta tarde, porque si compartimos, al final nos enriquecemos entre todos. No tengáis miedo, formaros, la formación continua es la solución a todos los problemas. Es que yo no controlo robótica, pues apúntate a un curso de robótica. Es que se me dan muy mal las tecnologías, pues fórmate en tecnologías, pídele a un compañero o compañera del cole que te ayude, y sobre todo, acompañar, ¿vale? Hay que acompañar al alumnado, porque tiene que haber un equilibrio. Las tecnologías, muy bien, nos ofrecen un montón de posibilidades, pero la vida real también, como os decía, es un aprendizaje híbrido. Entonces, que el niño o la niña no pierda el contacto con la realidad, pero que también utilice todas las potencialidades que tienen las tecnologías. Quería terminar haciendo un menti, pero no sé si nos va a dar tiempo. Era simplemente era una nube de palabras donde podíamos compartir pues otras herramientas o utilidades que lleváis a cabo en el aula, recursos digitales, y se le quedaba ahí la nube para luego pues compartirla, que entre todos íbamos a hacer una nube grande. Entonces, voy a ver si me deja, la compartimos. A ver. Bueno, yo no me quiero extender, Juanjo, porque sé que están muy cansados, así que no pasa nada. Si queréis, luego se puede poner en el foro, si queréis en el foro de las jornadas, y podemos compartir ahí cosillas, ¿vale? Nada, que sé que lleváis un día intenso, que tenéis que procesar ahora toda la información de esta mañana y nada, yo quería terminar simplemente con esta reflexión, que dice algo así, dice, para mí, esta es mi reflexión, luego cada una tendrá la suya propia. Todos y todas nacemos con talentos. El talento de un buen docente consiste en acompañar a nuestro alumnado para que pueda desarrollar los suyos. Y con esto